Chao, Bueno, que esté muy bien. gracias. Chao. A todos bienvenidos, gracias por su participación. Iniciamos entonces con la sesión de hoy. Les presento a Lina Arcila, que es psicóloga. Ella trabaja con nosotros en la institución apoyando el servicio de las mujeres. Ella es una formadora nuestra que está pues de cara a la atención primaria de los pacientes. Entonces, bueno, pues su aporte es muy importante, compañera. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, doctor Eric, al doctor Ramón y a todas las familias. Deseo que estén muy bien. Para mí es un gusto estar acompañándolos el día de hoy y sobre todo hablando de un tema tan fundamental como es la prevención de la conducta suicida. Para mí es importante decirles que el no hablar de la conducta suicida no es que no evita los suicidios como dicen. Al contrario, cuando no se habla de la conducta suicida, hay mayor aumento de esa acción, porque cuando hablamos de esa conducta, le estamos dando la posibilidad a las personas que tienen esa angustia de que expresen lo que están sintiendo. Entonces, muchísimas gracias, Sandra, por este espacio y al doctor. Gracias a ti, compañera. Muy bien, Entonces, vamos a dar Lina. inicio. Hola, doctor. Arranca con tu conferencia. Me vas a creer que Claro estoy que sí. tratando de apagar el sonido, apagar la cámara y no he podido. Tranquilo, Que doctor. por aprender inglés se me olvidó la tecnología. Qué cosa tan brava. Bueno, dale. Adelante, porfa. Muchas gracias. Sandra, en este momento están viendo mis diapositivas. Sí, compañera. Sí, se ve bien. Listo. Muy buenas noches para todas nuevamente y para todos. El día de hoy vamos a hablar de la prevención de la conducta suicida. Es importante, se preguntarán, ¿cuándo hablamos de la conducta suicida? Bueno, se habla de la conducta suicida a aquellos comportamientos que llevan a la autoagresión de las personas, llevándolos incluso hasta el suicidio consumado. Situación que trae consecuencias devastadoras no solo para el individuo, sino para su familia y para la comunidad en general. Voy a hablar un poco de las tasas de mortalidad en Colombia. Se ha visto en los últimos años, del 2015 al 2023, un aumento en la conducta suicida y en los suicidios consumados, dándose el 80% en el género masculino. Pero cabe aclarar que lo intentan más las mujeres, pero el suicidio es consumado más por los hombres. Es una cifra que es bastante preocupante, que yo quiero que nos lleve hoy a decir qué está pasando, cómo podemos intervenir para que eso no pase, para que esa tasa, esa mortalidad disminuya. Los estudios científicos muestran que en el mundo anualmente se suicidan más de 800,000 personas. Entonces, y sobre todo acá, el aumento está, pues viene en aumento. Lo que nos lleva a decir, vamos a empezar a hablar de cómo vamos a prevenir esa conducta. ¿Cómo es el comportamiento suicida? El comportamiento suicida comienza con el pensamiento y la ideación suicida. Es importante aclarar que no todas las personas que tienen un pensamiento o una idea suicida quieren suicidarse. Pero cuando no les prestamos atención, no prestamos atención a ese lenguaje verbal, a ese lenguaje no verbal, comienzan con los planes estructurados. O cuando ellos no encuentran otra salida, empiezan a estructurar
cómo es que van a hacer esa acción hasta llegar al intento suicida, donde la persona ya agrede, se autoagrede. Y en algunos casos llegan al suicidio consumado, que es lo que queremos evitar, que es lo que debemos buscar a través del afecto, de la concientización del contexto, no solo el familiar, sino en todas las instituciones, en las escuelas, a nivel social, de cómo podemos prevenir que llegue hasta el suicidio, hasta el intento suicida. Para eso es importante hablar de los mitos que tenemos acerca de la conducta suicida, como lo es. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. No, esas personas lo que están es pidiendo ayuda, porque en ese momento están contemplando esa acción porque no cuentan con otras estrategias para poder salir de esa dificultad por la que están pasando. La persona con comportamiento suicida está decidida a morir. No necesariamente, solo que en ese momento la persona se le cierra el mundo, como dicen por ahí, y técnicamente es esa visión túnel, donde la persona no ve otra solución, pero con una buena intervención, con un buen apoyo, esas personas pueden dejar ese comportamiento y mirar que hay otras soluciones, porque sí las hay. Quienes hayan intentado suicidarse alguna vez, nunca dejarán de intentarlo. No, no es así. En la medida de que la persona logre trabajar, expresar, tomar esos factores protectores, apoyarse de ellos, puede que esa conducta no vuelva a pasar. Y eso es lo que debemos buscar siempre, desde todos, porque todos estamos aptos para prevenir el suicidio. Hablar de suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. Todo lo contrario, ya se los dije. Cuando hablamos de suicidio, estamos dándole la posibilidad a la persona de que exprese. La persona nunca va a expresar, rara vez, el 90%, no va a expresar con exactitud, me quiero suicidar, al contrario. Ella no va a expresar eso, pero sí lo va a expresar con que siento un dolor que no puedo con él. Tengo dificultades. Esas lo van a expresar de miles de formas. Y ahí es donde nosotros debemos mirar esas señales. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Quiero hablarles de los factores de riesgo en el suicidio, en los que se encuentra la discriminación, el bullying, el abandono y dificultades a nivel académico y laboral, el desempleo en la familia. Estos factores aumentan la ideación suicida, la discriminación en las instituciones por la inclinación sexual, por la forma en que visten, por la forma en que piensan. Seamos empáticos cuando nos dirijamos al otro, a nuestros hijos. Tratemos siempre de no ser prejuiciosos, porque no sabemos el otro cómo lo va a tomar. El bullying, estemos atentos al bullying en las instituciones. Hay algo que yo le llamo el bullying electrónico. Estemos pendientes de cómo nuestro hijo le está dando uso a las redes sociales. ¿Qué puede estar pasando ahí? Que ellos muchas veces no cuentan.
por temor, por muchos factores. Los factores de riesgo familiares. Está el maltrato y la negligencia, la sobreprotección, la ausencia de límites, las patologías psiquiátricas, la paternidad adolescente, la separación de los progenitores por muerte o divorcio y la falta de comunicación intrafamiliar. Yo me quiero detener un poco en la sobreprotección. Nosotros muchas veces pensamos que con brindarle todo a nuestros hijos, con solucionarle muchas situaciones, lo estamos cuidando, lo estamos protegiendo. Mamá, papá, hagamos un acompañamiento amoroso, pero dejemos que ellos tomen decisiones, solucionen sus problemas, porque así vamos a estar inculcando en ellos la tolerancia a la frustración, porque se vale equivocarse, que ellos aprendan a equivocarse, pero que ellos no olviden que usted no va a estar para solucionarle, pero va a estar para apoyarlo. Que siempre vamos a tener a alguien al lado que nos está apoyando, que a pesar de que nos equivoquemos, de que no podemos, que no siempre vamos a tener lo que queremos y que no van a tener lo que quieren, siempre va a haber alguien que lo va a estar acompañando, pero no solucionándolo, para que esa persona fortalezca esa tolerancia a la frustración. La falta de comunicación intrafamiliar. Yo los quiero invitar a que volvamos a enlazarnos, a que volvamos a generar esos vínculos de escucha, de diálogo en la familia, donde los celulares los dejemos a un lado, donde se nos posibilite mirar el comportamiento de nuestro hijo, los cambios que tiene, de hecho de nuestra pareja, porque nuestro cuerpo siempre va a estar hablando, siempre nos va a estar mostrando señales que muchas veces no vamos a notar porque estamos ocupados en otras situaciones y es muy válido, pero también tratemos de sacar esos espacios para nuestra familia, e incluso para nuestros compañeros de trabajo. Volvamos a fortalezcamos esa escucha donde el hecho de decirle al otro, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Eso va a brindar esa contención emocional que muchas personas necesitan cuando están con esos pensamientos. El sentir que no están solos, que no estamos solos, que hay alguien que se está preocupando por nosotros, que hay otras alternativas. Una tan fundamental como lo es la comunicación. Los factores de riesgo personales. Un factor de riesgo en el suicidio y que es muy relevante es haber presentado tentativas de suicidio previas. No, sino que, les repito, no significa que porque una persona intentó una vez lo vaya a seguir haciendo, no, pero sí hay mayor probabilidades de que vuelva a intentarlo. Por eso debemos estar muy atentos a esas conductas, es brindarles ese apoyo emocional que necesitan. Que ellos vean que hay otras alternativas. Y si nosotros no contamos con eso, créame que podemos buscar quién nos ayude, quién nos apoye en esa situación. Sufrir de desesperanza, dolor, sensación de fracaso personal, tener depresión o alguna otra enfermedad mental, mostrar alta impulsividad, la baja tolerancia a la frustración,
escasez de habilidades para resolver problemas, abusar de sustancias como el alcohol y otras drogas, ser o haber sido víctima de violencia de cualquier tipo, sufrir aislamiento y soledad no deseada, y el acceso a medios letales. Papá, mamá, si sabemos que o miramos, nos están mandando señales de que nuestros hijos pueden tener depresión, emocionalmente no están bien, cuando refieren no estoy durmiendo, llevo días sin dormir, ¿qué hay en el fondo? ¿Qué está pasando? Alejemos cualquier cosa, cualquier objeto que pueda esa persona utilizar para autolesionarse. Cuidemos la vida de nuestro ser querido e incluso del vecino, de todos. Paso a los factores protectores. Ya, ¿cómo podemos ayudar a esa persona, a nuestro hijo, amigo, tío, esposo, que está con esos pensamientos, con esas ideas, para que encuentre otras soluciones, para que deje ese pensamiento? Fomentar la concientización sobre esta problemática. Hablar de esto es necesario, e insisto, es necesario hacerlo. Con los adolescentes llegar directamente a decirles, hey, ¿por qué te quieres suicidar? O hacerle esa pregunta, no, porque ellos de inmediato te van a decir, no, me quiero suicidar. Pero hacerle preguntas como, ¿cómo te está yendo en el colegio, en la universidad, en el trabajo? Nos puede dar indicadores. Y ahí sí podemos comenzar a hablar de esa problemática. El apoyo familiar. El apoyo familiar es un factor fundamental para que la persona que tiene esas ideas, incluso las que no lo tienen, esté bien emocionalmente. Porque la familia es nuestra primera red donde debemos buscar ese apoyo. Es nuestro entorno seguro. Y debe ser nuestro entorno seguro. Donde esos adolescentes, esos jóvenes no se sientan juzgados. Una red social de apoyo y calidad. Muchas veces nosotros no vamos a saber cómo intervenir, ¿cierto? Muchas veces van a decir, pero ¿cómo le puedo ayudar? Pero el hecho de que usted lo escuche, que él sepa o ella sepa que estás bien, que estás ahí para él, créame que ese va a ser un ambiente contenedor mientras se busca ese apoyo. Las creencias espirituales. En lo personal, soy de las que pienso que debemos siempre creer en algo. Buscarle ese sentido a la vida. Aferrarnos a algo. Porque a la vida hay que buscar esa parte espiritual. Es necesario. Inculquémosle eso a nuestros hijos, pero siempre respetando sus pensamientos, sin ser intrusivos. La capacidad para regular las propias emociones. Ese es un factor protector. Enseñarle a los niños desde pequeños que está bien sentir enojo,
que identifiquen las emociones, que está bien sentir enojo, está bien sentirse tristeza. Es muy válido. Pero también enseñémosles a manejarlas, a cómo las podemos gestionar. Desde pequeños creamos en ellos esos factores y esa inteligencia emocional que les permita a ellos incluso expresar lo que están sintiendo. Tener un buen estado de salud física y mental. Papá, mamá, siempre cuidar la salud mental es fundamental. Cuidar nuestro cerebrito, nuestra emoción, es igual que cuidar nuestro cuerpo. Debe ser igual de importante. Practicar actividad física. Tomen eso como un factor protector. A nivel cerebral, el practicar actividad física a nivel cerebral genera unas sustancias protectoras en las personas que de verdad, yo digo, inculquemos eso en nuestros hijos, en nosotros mismos. Cuidémonos y cuidemos al otro. Los recursos de afrontamiento ante dificultades. Pasamos a los signos de alarma. En la familia es donde más nos vemos, ¿cierto? Donde vemos a nuestros hijos, donde podemos mirar su estado de ánimo. Es normal que nuestro hijo esté triste un día, dos, ¿cierto? Puede haber tenido algún motivo que lo tenga así, pero no es normal que esté durante 2, 3 semanas con ese mismo estado de ánimo. La baja autoestima, cómo se refiere a él, cómo se trata él, el cuidado. Esos son los signos de alarma cuando una persona está, que se tiende a organizarse mucho, a preocuparse por él, por estar bien, y que de un momento a otro comience a descuidarse, a perder el interés. Son signos de alarma. Hablar de suicidio y de la muerte. Alejarse de los amigos o familiares y perder el deseo de salir. El aislamiento, el autoaislamiento. Cuando las personas ya de un momento a otro, los hijos, quienes tendían a salir, compartir, dejan de hacerlo. Papá, mamá, preguntémonos por qué está pasando. Preguntémosle cómo le podemos ayudar al niño. Desde el niño hasta el adulto, siempre debemos estar pendientes de esas conductas. Cuando pierden las ganas de realizar las actividades que hacían comúnmente, los hobbies, los juegos. El perder ese interés, incluso el reunirse con la familia. Esos son signos que nos deben decir qué está pasando con mi hijo, qué está pasando con mi pareja, con mi mamá, mi papá. Les voy a hablar de algunas recomendaciones para prevenir la conducta suicida. Como ya lo he venido haciendo en toda la presentación, sino que me parece fundamental hablar de este tema y muy necesario. Escuche a su hijo, pareja y amigos, incluso cuando no están hablando.
los comportamientos que ellos tienen. Como ya lo mencionaba anteriormente, el aislamiento. Incluso cuando comienzan a ingerir alcohol. Papá, mamá, no llevemos a un hijo o tratemos de no llevar a nuestro hijo a espacios donde están ingiriendo alcohol, si están en un estado de depresión, si están en un estado donde ustedes ven esas alarmas, porque el consumir alcohol lo muestra, sí, lo muestra estudios científicos que el consumo de alcohol desinhibe la conducta del individuo. Entonces, un individuo, una persona que esté pensando o que tenga ideaciones, planes suicidas y esté en un estado de embriaguez, puede generar conductas impulsivas. Entonces, siempre brindémosles esos factores protectores donde esa persona no evitar, prevenir. Responda con empatía y comprensión cuando te hablen sobre el suicidio. Siempre. Seamos muy respetuosos cuando nos hablen de eso, porque no sabemos qué hay detrás de lo que nos están diciendo. No sabemos si esa persona está esperando que nosotros le demos otra luz, otra vía. Hablemos con amor acerca de eso, de lo que es la conducta suicida. Busque ayuda profesional de inmediato. Nosotros siempre vamos a ser contenedores, pero esa persona necesita la ayuda profesional. Donde pueda encontrar esas estrategias, esa regulación emocional. Sugiérale que haga actividad física, ya lo mencioné anteriormente. Fomentemos la interacción, el deporte en ellos. El deporte es salud. Salud no solo para nuestro cuerpo, sino para nuestra alma. Nunca descarte que el suicidio que cuando el hijo habla del suicidio es un melodramático, que es típico de los adolescentes, no. Hay algo en el fondo que está pasando, que está viviendo el adolescente en ese momento. Las evidencias muestran que de los 15 a los 29 años es donde se da las mayores tasas de suicidio en el mundo y en Colombia. Entonces siempre validemos la emoción, lo que ellos están sintiendo. Retire objetos y sustancias letales que puedan estar al alcance. No, nunca normalicemos la conducta suicida, porque no es normal. No es normal querer dejar de vivir. Nunca va a ser normal. Entonces, si sabemos que tenemos un integrante de nuestra familia con esos pensamientos, con esa tendencia, evitemos y prevengamos. Fomente el equilibrio y la moderación. Es importante
siempre brindarle a nuestros hijos eso, que no lleven todo al extremo, que se flexibilicen con ellos mismos, incluso a nivel académico. La autoexigencia hasta cierto punto es muy beneficiosa, pero siempre buscar ese equilibrio. Evitar siempre que los lleve a altos grados de ansiedad, porque la ansiedad y la depresión es uno de los factores detonantes. El animarlos a ver a familiares, amigos. Yo soy de las personas que dicen que es necesario invitar a la persona a que salga. La persona te va a decir que no, ¿cierto? O que cambie esa cara. No le digamos que cambie, que se motive. No, hazlo, estás triste. Es muy válido que te sientas así. Pero invitémoslo, que aún así con esa cara, con ese estado de ánimo lo haga. No tiene que fingir estar bien. La persona que no finja que está bien, porque si se siente mal, que lo viva, que lo sienta, pero que aún así intente compartir, intente interactuar, porque llegará el momento en que ya no va a fingir, en que ya va a estar mejor el volver a hacer esas cosas que dejó de hacer. No sé si hasta el momento tengan preguntas, inquietudes. Con tranquilidad, yo si puedo y si tengo el conocimiento, se las respondo. Sí, doña Nancy. Buenas noches para todos. Buenas noches, señora Nancy. Yo tengo una pregunta referente al caso que vivimos con Simón. ¿Es normal, después del proceso que él vivió en la clínica, del proceso que vive en cuarta etapa aquí en la casa, es normal esa ansiedad, ese desespero, eso que él mantiene, eso es normal o eso podría llevarlo a conductas suicidas? Mira, señora Nancy, el doctor Eric me colabora si de pronto pues me falta algo que le pueda decir, por favor. Doña Nancy, es normal que se sientan ansiosos, ¿cierto? Porque finalmente el proceso no termina ya acá en la cuarta etapa. El proceso está iniciando, es un proceso donde no es ya. No se puede esperar que ellos, su conducta, pues de un momento a otro ya dejaron de sentir, no. Pero lo que sí es fundamental es que se haga siempre ese acompañamiento, en que usted valide esa emoción, en que usted le haga saber que usted está para él, pero siempre estar atentos a esa conducta. Sí, es algo esperable. O sea, los pacientes cuando terminan el proceso terapéutico de internamiento y demás, y pasan a tener que realizar sus acciones con sus propios, recursos y demás, es donde se vuelve mucho más difícil. Por eso nosotros siempre decimos que la cuarta etapa es realmente la etapa más difícil que pasan todos nuestros pacientes, porque es precisamente en donde ya no hay todos esos cuidados, esa disponibilidad de 24 horas con quien se puede hablar de manera profesional y demás, aunque es aquella etapa que todos los pacientes están como solicitando, ¿cierto? Pero independientemente de que sea una situación que es esperable, es bien importante de que ustedes lo hablen con su equipo profesional,
con aquellos que tienen el conocimiento directo de la historia de cada uno de sus pacientes para determinar qué tan esperable o qué tan patológico ya como tal es esa ansiedad que están viviendo y qué tanto eso puede llevarlos justamente hacia la presencia o no de conductas suicidas. Cabe aclarar de todos modos que nuestros pacientes que salen a etapa 4, ¿cierto? Ya son personas que llegan con una mayor protección para para toda la cuestión como de conducta suicida, porque es el hecho de que ellos, aparte de que pasaron un proceso de hospitalización y se les dieron todo un montón de recursos, ¿cierto? Continúan ellos con toda un aprendizaje y con unas visitas de manera muy continua, que lo que pasa en etapa 4, ¿cierto? De que, pues bueno, se están viendo de una manera como muy constante y se crea una red de apoyo para todos ellos, pero pues no estamos exentos siempre de que pueda llegar a surgir algo. Por eso, ante cualquier situación de duda o demás, es mejor directamente, caso a caso, preguntarlo con su equipo profesional. Muchísimas gracias. A usted, doña ¿Alguien María. más tiene alguna otra pregunta sobre el respecto, sobre el tema? Es una buena manera, digamos, un tanto introductoria de hablar al respecto de la prevención del suicidio, que si ustedes se dan cuenta, tiene mucho que ver con el tema de mejorar la red social, las redes de apoyo que llegan a tener como todos nuestros pacientes, principalmente aquella que tiene que ver con la red familiar. Y ustedes pueden ver, pero eso mismo no es justamente el proceso de prevención de las adicciones, o eso mismo no es el mismo proceso de prevención de la salud mental. Sí, realmente estamos hablando totalmente de salud mental, y entonces aplica para todos estos niveles. Pero, pues sí, como lo comenta Lina, se vuelve un tema muy importante tocarlo también en casa, hablarlo abiertamente en casa, ¿cierto? No ponerle como un tabú, ni ponerle tampoco una etiqueta al respecto de manipulación. Una pregunta que muy usualmente surge es que entonces, ¿cómo hago para saber si me está manipulando? Es que eso no lo van a saber hasta después, ¿cierto? Una conducta, por mucha manipulación que sea, puede ser altamente riesgoso, ¿cierto? Y si aquí sí pecan ustedes ustedes sí pecan de exagerados, pues bueno, a lo mejor se ganarán una molestia, a lo mejor se ganarán un día perdido en urgencias en un hospital, a lo mejor se ganarán un enojo con el hijo, con la hija, con el familiar y demás, pero si peca de exagerado puede ser otro intento de suicidio. Entonces, eso lo deben de tener ustedes como muy al pendientes y dejar el tema de manipulación específicamente para la cuestión como del tratamiento, para la cuestión de los aspectos dentro de la terapia. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta por hacer? Buenas noches. Adelante, Julia. Mira, hay una preocupación cuando hay una autolección constante. En la familia dicen, el que se va a matar no dice. O sea, es llamada de atenciones. Y uno como mamá que ha vivido, y lo he vivido yo con mis dos hijas, y más que todo con la menor que desde pequeña hasta ahora selecciona mucho, y el temor de uno como mamá sí es de que se llega a suicidar. Pero el papá y la familia dicen que el que lo dice no lo hace, y es llamada de atención. Y en verdad que, y el papá tuvo 2 intentos de suicidio, entonces, ¿qué pasaría ahí? Mira, qué pena, me dice su nombre, por favor. Doña Julia, es importante, ya hay una predisposición, ¿cierto? Porque ya hay unos intentos, ya es una alarma, es prestarle atención, porque como lo decía el doctor Eric, por más manipulación, va a llegar un momento, no queriéndolo, que va a ser letal, y eso es lo que debemos prevenir, y estar atentos, buscar la ayuda profesional, porque hay que mirar qué es lo que quiere manifestar, qué es lo que está pasando con su hija, que
esté teniendo esa conducta. Sí, también esto es uno de los mitos muy comunes que existen ante la cuestión de la conducta suicida, que es justamente el hecho de que el que se va a suicidar realmente no lo menciona. Y esto es totalmente un mito, ¿cierto? O sea, porque eso puede ser y la gran mayoría de veces, aunque sí hay casos en donde pues sí, precisamente no existe ninguna comunicación ante la cuestión de la conducta suicida. Es bien sabido que la persona que llega a realizar un intento suicidio o que desgraciadamente fallece por suicidio, ¿cierto? Termina dejando varios rastros, termina dejando varias muestras, termina dejando varias comunicaciones, ¿cierto? Que muchas veces o pasan inadvertidas o muchas veces no se les toman en cuenta porque son manipulaciones, solo está llamando la atención, no hay que hacerle caso, etcétera, etcétera. Y es otro mito, si el hecho de la conducta suicida es un llamado de atención. Sí es un llamado de atención, pero no como nosotros lo creemos normalmente, que es por manipulación, sino que es un llamado de atención de que algo está pasando con ese individuo, algo está teniendo esa persona para poder realizar esa clase de conductas. Lisette, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo pues dos dudas. Por ejemplo, ustedes mencionaban que uno no debe manejarlo como si fuera un tabú, ¿cierto? Que se debe mencionar, hablarlo en la familia. En este caso, pues nosotros tenemos hospitalizado a mi papá, pero mi mamá también hace más de 15 años, pues también tiene diagnosticada depresión y ansiedad. Entonces, muchas veces nosotros no intentamos tocar el tema también por afectar a mi mamá o hasta dónde sí se debe hablar también con ella o de qué manera. Y por otro lado, hasta dónde uno debe como de hablar el tema con la demás familia, porque por ejemplo, obviamente los demás parientes, hermanos de él, sobrinos, pues también se dan cuenta y muchas veces las personas, pues algunas sí son por interés y otras son por curiosidad. Entonces, ¿hasta qué punto uno debe como llegar a dar información o cómo debe ser el manejo para que de pronto en el momento que se hable con él, pues él no se vaya a sentir mal porque entonces todo el mundo se dio cuenta o se debe manejar solamente en nuestro círculo y de qué manera? Mira, yo creo que es necesario preguntarle a la mamá cómo se siente. Pues llegar, porque a veces no es que por evitar, muchas veces, en muchas ocasiones, por evitar, no estamos previniendo. Por evitar, estamos dejando de hablar temas que son sumamente importantes, como es el estado de ánimo de la mamá, que está sintiendo ella en ese momento. Pues cómo le puedes ayudar. También es la Sí. psicoeducación con el otro. Sí, doctor. Yo ahí preguntaría, ¿ha sido útil el esconder esa información? ¿Cómo, perdón? ¿Ha sido útil esconder esa información? ¿No tocar Pues esa es que apenas información? estamos empezando con el proceso, porque apenas empezó la semana pasada, entonces apenas estamos como entrando en el tema, sabiendo mucho de él. Estamos Bien, muy nuevos en el proceso. bien. Porque ¿qué pasa con el hecho como de evitar esa comunicación? Aislamos a la persona. Aislamos a la persona en su sufrimiento, ¿cierto? Y en un tema como de evitación, aumentamos mucha más carga, a final de cuentas, como emocional. Ahora, hay que saber las formas, claro está, y la mejor manera por hacerlo es a través como del equipo profesional, definitivamente, pero eso es un tema en donde justamente por eso han existido muchos movimientos recientemente, inclusive de figuras públicas que han hablado al respecto de la salud mental
y cómo ellos padecen esta clase de padecimientos, precisamente para dejar de desestigmatizar y dejar de aislar a las personas justamente en sufrimiento, que se vuelva cada vez más normal hablar de la salud mental y de los problemas en cuanto a salud mental, ¿cierto? Eso por el lado, digamos, como de la familia más cercana, en este caso, como tengo entendido, pues en este caso como la mamá, ¿cierto? Pero ahora, por otro lado, no hay que dejar, ¿cierto? De tener mucho en cuenta que de todos modos la persona que lo está sufriendo, de todos modos, también es una situación como de privacidad que se debe de tener, ¿cierto? Entonces, realmente ustedes deben de preguntarse también, ¿vale la pena, ¿cierto? Que a todo este otro resto de familia, que a toda esta otra demás persona tengan que saberlo, qué es lo que opina mi familiar al respecto de esta condición. Preferiblemente lo vamos a manejar entre nosotros, entre la familia, a final de cuentas, como más cercana. O sea, eso es lo que se vuelven las preguntas más importantes a cuestionarse y a preguntarse directamente con la persona. Listo, muchas gracias. Justo. Bien, tenemos espacio para una o dos preguntas más. Quien quiera conversar puede abrir el micrófono o levantar la mano, como gusten. Mira, te pregunto, ¿cómo educan a las instituciones hospitalarias en urgencias cuando llega un chico, una chica o un adulto con intento de suicidio? Eso es uno de los grandes bemoles que tenemos dentro del sistema de salud, que afortunadamente esto ya se está cambiando, pues gracias mucho al tema de que van entrando médicos con formaciones más recientes, más jóvenes, que tienen información más actualizada y demás, y también se va dando como mucha mayor capacitación en salud mental a los médicos que ya llevan muchos años trabajando. Pero es muy típico encontrar todavía, desgraciadamente, temas en donde justamente el mismo médico es aquel que termina estigmatizando, termina violentando muchas veces como a la persona que está teniendo una conducta suicida, ¿cierto? Con una buena intención. El problema es que con las buenas intenciones muchas veces terminamos haciendo daño, ¿no? O sea, me enfermo de apendicitis, yo lo puedo con muy buena intención operar, pero yo no tengo los conocimientos para hacerlo y solamente voy a terminar provocando mucho mayor daño, ¿cierto? Entonces, a pesar de las buenas intenciones y demás, debe de haber una capacitación sobre de esto, y esto cada vez se ha llevado cada vez más en las cuestiones como de los hospitales de urgencias. Aún así, como les digo, seguimos teniendo muy malas experiencias de cómo se llega muchas veces a estos servicios, los mensajes que se terminan dando, el mensaje que se termina dando a las familias. Eso es una situación todavía algo difícil. Bien, pues con esta pregunta vamos a dar por terminada la presentación del día de hoy. Nada más déjenme ver si en el chat no salió ninguna pregunta. Muchas gracias a todos por darnos siempre como sus bendiciones y demás. Don Hernando, adelante. Ahora sí lo escuchamos, don Hernando. Buenas noches. Noches. Primero que todo, el tema demasiadamente importante. Nos tocó a nosotros como familia. En estos días escuchaba yo acá en noticias acerca de la problemática tan extrema que existe a nivel, digamos, de departamento de Antioquia y a nivel nacional, acerca, digamos, de los recursos que tiene el sistema de salud colombiano para atender este tipo, digamos, de problemas que cada vez se acrecentan. Entonces, es una parte, digamos, compleja, porque hay escasez de profesionales para la atención de este tipo. A todas las personas que están interviniendo en estos momentos a esta charla tan interesante, yo soy, digamos, de la familia que hemos sufrido, digamos, ese tipo de problemas con algún familiar y que gracias a la clínica, pues, hemos salido adelante.
Un mensaje que yo les doy a todos los participantes es que el hecho de tener el familiar, el hijo, la hija, el mamá o el hermano en la clínica de Servid ya es un gran logro, porque créame que ingresar allí es muy dificultoso por la razón de que los centros de atención para este tipo, digamos, de problemas de salud mental son muy escasos y lograr entrar a una institución de estas es una lotería. Lo digo porque nosotros lo vivimos así. Nuestro caso, prácticamente uno tratar de buscar el profesional idóneo para cuando uno está necesitando la ayuda es casi que imposible cuando uno entra, digamos, a la atención prioritaria así de primera vez que uno va y consulta con el médico. Casi que ni paran bolas, casi que ni paran bolas. Es la situación que nosotros vivimos con el ser querido, que vuelvo y le digo, a la clínica Servid no sentimos sino agradecimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hernando. Eso es desgraciadamente una realidad. Sí, desearíamos que hubieran muchas instituciones Servid para pues, la atención como de muchos pacientes que se nos quedan como fuera y que muchas veces no podemos alcanzarlos y demás. Bueno, es la realidad que desgraciadamente ahora tenemos, ¿cierto? Pero bueno, pues a todos, como les decía, muchas gracias. Muchas gracias, Lina, por haber preparado, por prestarse para esta presentación también, ¿cierto? A todos, como siempre, muchas gracias por estar presentes todos los miércoles a esta hora, ¿cierto? O si no, revisando en YouTube, ¿cierto? La próxima semana todavía no tenemos este tema, ya se los estaremos dando a lo largo como de esta semana, para comentarles bien, pues, qué es lo que haremos, de qué hablaremos, de qué siguiente tema comentaremos, ¿cierto? Pero bueno, estén como bien al pendientes de las redes sociales, de todos los medios de comunicación por los cuales podemos llegar a ustedes. Pues bueno, a todos, muchas gracias, muy buenas noches a todos, que les vaya muy bien. Feliz resto de semana.